Bienvenidos a Aprendo en Casa, una iniciativa del Colegio Augusto Cardich. Buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos una vez más a las clases remotas de la institución educativa Augusto Cardich. Ya nos encontramos a puertas de finalizar el primer trimestre. En tal sentido, vamos a desarrollar los temas correspondientes al mes de julio. Comencemos. El tema del día de hoy es el siguiente: la narración. Bien, a continuación les voy a narrar una historia titulada El nuevo colegio. Muy temprano, por la mañana, Juan se levantó para ir al colegio. Estaba emocionado, pues era un nuevo colegio y tendría nuevos amigos. Al inicio se sintió un poco nervioso. Luego, cuando vio que se le acercaba una profesora con dulce sonrisa, se tranquilizó. Ella dijo: «Tú debes ser Juan. Te estábamos esperando. Yo soy Juanita, tu tutor». Él se alegró y fueron juntos al aula. Al llegar, leyó un cartel que decía: «Bienvenido, Juan». Él no pudo evitar sonreír. Finalmente, sintió que ese sería un año maravilloso. Y en este relato pertenece a Sonia Alfaro de Burgos, ¿no? Una escritora peruana. Bien, ahora damos algunas preguntas. ¿De qué trata la lectura? ¿Quién será el protagonista? A ver, dando respuesta a la pregunta, ¿no? Trata de un estudiante que va por primera vez a su colegio, ¿no? Y le sucede una serie de hechos, ¿no? Ahora, ¿quién es el protagonista de esta historia? Es Juan, pues, ¿no? Juan, el estudiante Juan. Es el alumno nuevo, ¿no?, que llega al colegio. Bien, ¿qué características tiene, no? Esta pregunta es referente al texto, ¿no? Podemos observar, por ejemplo, que tiene una estructura, ¿no? Por ejemplo, presenta un inicio, ¿no? ¿Cuál sería el inicio aquí? En este caso sería el primer párrafo, ¿no? Luego, presenta también un nudo, ¿no?, que en este caso llegaría a ser el segundo párrafo. Y luego al final presenta el desenlace, que llegaría a ser el tercer párrafo, ¿no? Entonces eso sería en cuanto a las características del siguiente texto, ¿no? Otro, ¿qué función cumplen las palabras resaltadas en el texto? Por ejemplo, primero tenemos hay los verbos, ¿no? En este caso si dice levantó, estaba, son verbos. ¿Qué función cumplirán estos? La de dentro del texto indicar las acciones, ¿no? En este caso del protagonista o del personaje, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos, ¿no? Dice: Juan se levantó, estaba emocionado, se sintió un poco nervioso, vio que se le acercaba la persona. Entonces son las acciones, ¿no?, del protagonista. Entonces eso es la función que cumplen las palabras resaltadas en el texto, ¿no? Bien, mencionar algunas características más del texto, ¿no?, o del relato, ¿no? Dice: una historia puede estar narrada en primera o tercera persona, ¿no? En este caso, cuando habla de primera persona es yo, nosotros, ¿no? Cuando habla de tercera persona, él, ellos. Ahora, los verbos subrayados en el texto, el nuevo colegio, son los siguientes, ¿no?, como lo hemos hecho referencia, ¿no? Ahí encontramos los que podemos observar ahí, ¿no? Esa es la lista de verbos que encontramos. Bien,
Entonces, dentro de la narración vamos a encontrar, por ejemplo, los personajes, ¿no? Entonces, identifiquemos, ¿no? ¿Cuáles son los personajes, por ejemplo, dentro de esta narración? Primero tenemos, pues, al protagonista, ¿no? ¿Quién es Juan, no? Juan es el protagonista de esa historia, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos a Juan. También dentro de ello vamos a encontrar a los secundarios. ¿Cuáles son? Tenemos a la profesora, como se llama la profesora o tutora, Juanita, ¿no? Y tenemos también a sus compañeros, pues, ¿no? Que también llegarían a ser parte de los personajes, en este caso secundarios. Y tenemos al narrador, en este caso, ha sido mi persona, ¿no? Entonces, ha estado en ese caso en tercera persona, ¿no? La narración se encuentra en tercera persona. Los verbos subrayados en el texto decía que representan las acciones del personaje, ¿no? Luego tenemos el espacio-lugar, donde se desarrolla toda la narración o la historia dentro de un colegio, ¿no? Entonces eso sería con respecto al espacio o lugar. Luego tenemos el tiempo, ¿no? Por ejemplo, si queremos ubicar el tiempo, ¿cómo nosotros nos guiamos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos los verbos. Por ejemplo, levantó. ¿En qué tiempo estará? En tiempo pasado, ¿no? Pasado. Entonces, de esa manera nosotros podemos ubicar el tiempo, ¿no? Identificando el verbo y sabemos si se encuentra en pasado, presente o futuro. Bien. ¿Cuáles son las herramientas del lenguaje que se ha utilizado en esta historia? En este caso son los conectores, ¿no? ¿Cuáles son estos conectores? Por ejemplo, tenemos aquí, ¿no? Al inicio. Es un conector, ¿no? Luego tenemos luego. También tenemos finalmente, ¿no? Entonces, estos conectores han unido, en este caso, la historia, ¿no? Entonces, para eso es la finalidad de los conectores, ¿no? Se han unido, han presentado un orden de los hechos, en este caso. Bien. Luego, pasaríamos a definir, ¿no? ¿Qué es la narración? Entonces, la narración es el relato de unos hechos reales o imaginarios. En este caso, en el relato anterior es un hecho real, ¿no? Lo que le ha sucedido a Juan. ¿Qué le suceden a unos personajes en un lugar determinado, ¿no? Cuando contamos algo que nos ha sucedido o que hemos soñado, o cuando contamos un cuento, estamos haciendo una narración, ¿no? En este caso, la narración la hacemos de manera oral, ¿no? Ahora, ¿cuál es la estructura de la narración? Tenemos al inicio, al nudo y el desenlace. El inicio es pues la introducción o planteamiento o presentación de la narración, ¿no? ¿A qué pregunta responde? ¿Cómo se inicia la historia? ¿No? Con esa pregunta nosotros identificamos, ¿no? ¿Cuál es el inicio? Luego tenemos el nudo, que es el conflicto quiebre, ¿no? ¿Cómo lo identificamos? Haciéndonos la pregunta, ¿no? ¿Qué conflicto presenta la historia? ¿No? Mediante esa pregunta identificamos, en este caso, el nudo, ¿no? Y finalmente tenemos el desenlace, que es la resolución o el final, ¿no? ¿Con qué pregunta la identificamos? ¿Cómo termina la historia? ¿No? Entonces, de esta manera nosotros identificamos la estructura de la narración. También tenemos sus elementos. Entonces, es necesario tener en cuenta o saber que la narración también tiene sus elementos, ¿no? Entonces, vamos a ver uno por uno de manera detallada, ¿no? Al inicio habíamos hecho una narración de una historia, ¿no? Por ejemplo, dentro de los elementos de la narración, entonces vamos a encontrar a los personajes. Vamos dentro de ellos a los protagonistas, ¿no? A los principales. Y vamos a encontrar a los secundarios, ¿no?
Entonces, ¿eso de qué manera nosotros identificamos, por ejemplo, al protagonista, ¿no? En todo momento aparece dentro de la historia, ¿no? O dentro de la narración, ¿no? Y los secundarios no participan mucho, ¿no? Dentro de la narración. Entonces, de esa manera nosotros identificamos, ¿no? En este caso, los personajes, tanto principales o secundarios. También tenemos al narrador, ¿no? ¿Qué es el narrador, ¿no? En este caso, como elemento de narración. Es la voz que cuenta al lector lo que va sucediendo en la narración. Puede estar en primera, segunda o tercera persona, ¿no? En este caso, la narración anterior ha estado en tercera persona, ¿no? Porque mi persona ha hecho la narración de dicha historia. Entonces, ese es un segundo elemento de la narración. Luego tenemos el tiempo, que hace referencia a la duración de la acción, ¿no? En este caso, por ejemplo, la anterior narración, la duración de la acción es pues en un solo día, ¿no? En un solo día ha sucedido toda la historia, ¿no? Entonces eso también hay que tener en cuenta, ¿no? El tiempo como elemento de la narración. También vamos a tener el espacio, ¿no? Que representa, ¿no? Al lugar, ¿no? Donde se desarrolla la acción o donde se desarrolla toda la historia, ¿no? Por ejemplo, recordando, ¿no? Cuál era el lugar o el espacio de la narración anterior, el colegio, ¿no? Y así vamos a identificar el espacio, ¿no? Y también por último tenemos a los hechos como elemento de la narración. O también denominado la trama de la narración, ¿no? Entonces, cuando ustedes les preguntan, ¿no? O se encuentran este término de trama, ¿no? Simplemente la trama son los hechos que suceden, ¿no? En la historia o los hechos de la narración. Entonces, son los sucesos que se van desencadenando en la narración. Entonces, para unir estos hechos, ¿qué se utilizan? ¿No? Esas herramientas que hemos hecho mención, ¿no? Los conectores, ¿no? Como por ejemplo habíamos hecho referencia, ¿no? Dice, ¿no? Al principio, ¿no? Luego, después, antes, ahora, inmediatamente, finalmente, ¿no? Entonces, utilizando esos conectores, nosotros presentamos los hechos, ¿no? O la trama de la narración. Bien, entonces eso es importante también mencionar, ¿no? Entonces ya hemos definido, hemos visto que la narración presenta una estructura y finalmente presentan algunos elementos que son importantes también, ¿no? Tener en cuenta. Bien, finalmente les dejo un enlace web para que ustedes puedan leer diferentes narraciones, ¿no? Y pueden hacer algunas comparaciones, ¿no? Y también puedan recoger algunos aportes, ¿no? De repente que no han entendido dentro de la clase. Muy bien, estimados estudiantes, eso sería todo con lo que respecta al desarrollo del tema y nos encontramos en la siguiente sesión. Me despido, muchas gracias.